misiles iraníes sobrevolaron nuevamente los cielos de Israel. Las fuerzas de defensa interceptaron un ataque con misiles lanzados por el régimen iraní sobre Cisjordania. La oleada de misiles fue reportada mientras trabajadores locales atendían un lugar afectado por la metralla de un ataque previo. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo Israel desde la madrugada, alertando sobre la llegada de misiles procedentes de Irán que el sábado en la noche atacó de manera directa las ciudades de Arad y Dimona en el sur del país. Horas después, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que atacarían Teherán en respuesta. Justamente las fuerzas de defensa israelíes compartieron los objetivos de los más recientes ataques contra Teherán. Entre ellos está una base militar utilizada para entrenar soldados y almacenar sistemas de misiles destinados a atacar aeronaves. Una instalación de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa iraní, además de un sitio de producción de armas de la Fuerza Aérea del Comando de la Guardia Revolucionaria, considerada un grupo terrorista por Estados Unidos. También el cuartel general del Ministerio de Inteligencia de Irán y el cuartel general de emergencia de las Fuerzas de Seguridad Interna. El general de brigada, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo que su nación se enfrenta a más semanas de combates contra el régimen de Irán y el grupo terrorista Hezbollah. Esto en medio de la operación León Rugiente. Ciudadanos de Israel, nos esperan más semanas de lucha contra Irán y Hezbollah. Con cada día que pasa, debilitamos aún más al régimen terrorista. No permitiremos que ni él ni sus aliados amenacen a los ciudadanos de Israel ni la existencia del Estado de Israel. Por su parte, el ejército israelí afirmó que Irán ha disparado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la operación conjunta con Estados Unidos contra el régimen. Según el reporte del teniente coronel Nadad Shoshani, alrededor del 92% de los misiles han sido interceptados, y es que el factor agotamiento es una de las estrategias que está utilizando Irán para desgastar militarmente a los Estados Unidos e Israel. Se basa en lanzar enjambres de drones baratos para saturar las defensas de los países que ataca. Aunque derriben el 90% de esos drones, el costo para el defensor es hasta 100 veces mayor por cada unidad neutralizada. Mientras Irán puede producir cientos de drones al mes, Estados Unidos fabrica aproximadamente 96 interceptores al año. El Comando Central de Estados Unidos está decidido a que la operación Furia Épica en contra del régimen iraní sea exitosa sin importar el costo. En cuanto a los $200.000 millones, creo que esta cifra podría variar. Es obvio que se necesita dinero para acabar con los malos. Y es que la administración de Donald Trump solicitará al Congreso financiación adicional para continuar con el operativo en Oriente Medio. El secretario de Guerra Pete Hegseth dijo que es necesario dinero para reponer municiones y otros suministros que se han agotado por la ayuda prestada a otros países como Ucrania. Así que vamos a volver al Congreso y a hablar con nuestros representantes allí para asegurarnos de que contemos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro. Y es que a 4 semanas de iniciada la operación conjunta con Israel, los costos ascienden de manera rápida. Solo en la primera semana el Pentágono dijo que había gastado $11.300 millones, una cifra que los detractores del presidente Donald Trump consideran que solo engloba las municiones usadas, sin contar los costos de desplegar fuerzas cerca de Irán, gastos médicos y el reemplazo de la infraestructura bélica que se pierda en el combate. Según el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, un instituto especializado en defensa y política exterior, el operativo tendría un costo diario de cerca de unos $500 millones. El mayor gasto en los primeros 6 días de ataques fue las municiones destinadas a golpes ofensivos que alcanzaron $5.500 millones. Cada misil Tomahawk cuesta $3,5 millones. Se dispararon más de 300 para un total de 1.200 millones. Sobre la defensa aérea, con interceptores como los del sistema THAAD contra drones y misiles iraníes, sumó 5.700 millones. También se registraron pérdidas en combate por $1.400 millones. Pero el gasto también incluye los 10.000 drones interceptores desarrollados en Ucrania, que el ejército de Estados Unidos utiliza con el objetivo de repeler los ataques iraníes sin utilizar costosos sistemas de defensa. Los drones Merops, equipados con inteligencia artificial, fueron enviados 5 días después del inicio de la operación conjunta.
Cada dron tiene un costo aproximado de entre 14.000 y 15.000 dólares, pero la empresa que los fabrica indicó que pedidos mayores podrían reducir el precio entre 3.000 y 5.000 dólares por interceptor, lo que resulta más económico que los drones Shahed de Irán, que cuestan al menos 20.000 dólares y han sido utilizados en gran número contra Estados Unidos y sus aliados en la región. Las operaciones aéreas, navales y terrestres también incurren en gastos diarios fijos, como combustible, despliegue de fuerzas y mantenimiento. Estos costos operativos se calculan por 2.700 millones. Si se calculan casi 500 millones de dólares por día después de la fase inicial para el día 12 del conflicto, el total acumulado alcanzó 16.500 millones de dólares. Al día 19, el gasto probablemente habrá superado los 18.000 millones de dólares. Mientras las cifras empiezan a mostrarse en rojo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pronto el régimen iraní será totalmente erradicado. Yo pensé que habría chance de que fuera peor, pero esto va a acabar pronto. Hemos aniquilado su armada. Prácticamente todo lo que tiene que ver con lo militar, incluyendo su liderazgo. Y su sistema antiaéreo está aniquilado. Nadie ni siquiera nos está disparando ya. Pese a ello, el régimen no ha cesado en su respuesta bélica a Estados Unidos e Israel. La denominada Guardia Revolucionaria Islámica confía en una capacidad bélica que, según dice, está intacta y que la fabricación de armamento pesado no se ha detenido ni siquiera en la operación iniciada el 28 de febrero. El Comando Central de Estados Unidos sigue mostrando los avances de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán. Estas dos fotografías exponen la destrucción de la planta de ensamblaje de misiles balísticos de QG Barjamali. El régimen iraní construyó misiles balísticos de medio y corto alcance allí. Una foto muestra el aspecto del lugar el 1 de marzo, un día después de iniciado el operativo conjunto con Israel, y una segunda foto del 7 de marzo muestra los edificios afectados por los bombardeos. La planta está fuera de servicio. El poder naval de Estados Unidos se acerca al conflicto. Imágenes satelitales muestran al poderoso portaaviones USS Gerald Ford en ruta hacia el Golfo de Suez con más de 5.000 marinos y decenas de aeronaves. Una señal clara de presión militar en una región al borde de una escalada mayor. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recorrió hoy las zonas devastadas en Dimona y Arad tras el impacto de misiles iraníes. Mientras Irán asegura que apuntó a objetivos militares, Netanyahu eleva el tono y advierte que Teherán amenaza al mundo. Insiste en destruir su programa nuclear y llama a una respuesta global. Si buscan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo, las últimas 48 horas las han entregado. En estas horas, Irán atacó una zona civil. Lo hacen como arma de asesinato en masa. Nadie murió, pero eso se debe a la suerte, no a su intención, que es la de asesinar civiles. Dispararon contra Jerusalén, justo al lado de los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas, el Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa. Nadie resultó herido, pero su objetivo eran los lugares sagrados de las tres principales religiones. Lanzaron un misil balístico intercontinental contra Diego García, a 4.000 kilómetros. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa. Ya han atacado países europeos como Chipre. Todos están en su mira. Están bloqueando una ruta marítima internacional, una ruta energética e intentando chantajear al mundo entero. La isla y base de Diego García en el Océano Índico. Israel amplía el conflicto y bombardea un puente clave en el sur del Líbano. El ataque sobre el río Litani busca aislar posiciones del grupo terrorista Hezbollah, financiado por Teherán en medio de la escalada regional. Todo tras la muerte de un civil israelí cerca de la frontera. El gobierno del Líbano dice que los ataques israelíes a puentes son el preludio de una incursión terrestre. Irán muestra su poder de fuego pese a los duros golpes que ha recibido de Israel y Estados Unidos, que aseguran haber diezmado su capacidad militar. Medios estatales difundieron el lanzamiento de misiles y drones y aseguraron haber derribado un dron de combate sobre Teherán mientras reclaman ataques contra bases en el Golfo e Israel en una guerra de propaganda y misiles que escala sin freno. La dictadura ha lanzado más de 400 misiles contra Israel desde que comenzó la guerra, según el ejército israelí. La dictadura de Irán eleva el tono y amenaza con golpear el corazón energético del Golfo Pérsico. El régimen de Teherán advierte que atacará infraestructura clave
incluyendo plantas energéticas y de desalinización, si Estados Unidos cumple su amenaza de destruir instalaciones iraníes. El pulso se intensifica tras el ultimátum de Trump, que dio anoche 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz, una ruta por donde pasa cerca del 20% del petróleo y gas del mundo. La dictadura iraní también amenazó con cerrar por completo el estrecho de Hormuz si Estados Unidos ataca centrales eléctricas. Sin embargo, si se llevan a cabo las amenazas de Estados Unidos contra las centrales eléctricas de Irán, se adoptarán de inmediato las siguientes medidas punitivas. 1. El estrecho de Hormuz se cerrará por completo y no se reabrirá hasta que se hayan reconstruido nuestras centrales eléctricas destruidas. 2. La infraestructura energética y la infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación del régimen sionista serán objeto de ataques generalizados. 3. Todas las empresas similares de la región que cuentan con accionistas estadounidenses serán completamente destruidas. 4. Las centrales eléctricas de los países de la región que alberguen bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos. Bueno, lo escuchaban ustedes antes, lo anticipaba el primer ministro de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes hicieron una alarmante revelación. Aseguraron que por primera vez Irán había lanzado un misil balístico intercontinental hacia una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, localizada en el atolón británico de Diego García, en medio del Océano Índico. Tel Aviv dijo que el misil tiene un alcance de 4.000 kilómetros, advirtiendo que las capitales europeas como Londres, París o Berlín estaban al alcance de ataques del régimen iraní, algo que según Israel no es descabellado teniendo en cuenta que ya han atacado a 12 países de la región. Ayer mismo Irán lanzó un misil balístico intercontinental de 2 etapas con un alcance de 4.000 kilómetros contra un objetivo estadounidense en la isla de Diego García. Estos misiles no están destinados a atacar a Israel. Su alcance llega hasta las capitales europeas. Berlín, París y Roma se encuentran dentro del alcance directo de la amenaza. Hemos aprendido de la historia mundial y judía que negar una amenaza o adoptar una política de apaciguamiento no la hace desaparecer. Al contrario, proyecta debilidad y alienta a los regímenes extremistas. Un submarino de propulsión nuclear de la Armada Real Británica llegó al mar Arábigo. El HMS Anson cuenta con capacidad para lanzar ataques con misiles de crucero Tomahawk y torpedos Spearfish contra elementos del régimen de Irán. Si el primer ministro Keir Starmer lo autoriza, el HMS Anson recibiría la orden de disparar, subiría cerca de la superficie y lanzaría 4 misiles objetivos militares iraníes o los torpedos necesarios para atacar a los buques iraníes que sean una amenaza contra las naves que intenten cruzar el estrecho de Hormuz. Nuevas imágenes nunca antes vistas de la operación militar de Estados Unidos contra objetivos del régimen ayatolá. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Club de Prensa. Estamos en directo, 3 de la tarde en Washington, transmitiendo desde los estudios de NTN 24 en la capital de Estados Unidos. Vean esa comparativa que acaba de publicar el Comando Central de los Estados Unidos en redes sociales. Ya la tenemos lista para ustedes. Atacada la planta de producción de motores para drones de la Guardia Revolucionaria de Irán. La fotografía de la izquierda es del 6 de marzo de 2026. Y muestra la planta antes de los ataques aéreos de Estados Unidos. La segunda fotografía a la derecha, 3 días después de los ataques, tras una devastadora intervención de las fuerzas de Estados Unidos. Son imágenes que ha difundido hace minutos el Pentágono. Pero hay más fotografías compartidas por Estados Unidos. Vamos a ver estas otras porque, en fin, son los más recientes ataques aéreos de las fuerzas de Estados Unidos. Ahí lo ven, ese ataque. Continúan eliminando la capacidad del régimen iraní para utilizar drones. Ese es el objetivo ahora mismo del Pentágono, que los ayatolás no puedan usar drones. El Departamento de Guerra denuncia que usan esta tecnología para atacar los ayatolás indiscriminadamente a civiles en toda la región. Pues con estos vídeos tan impresionantes que ha compartido el Departamento de Guerra, viendo las intervenciones militares en tiempo real prácticamente y como si fuera una película en HD. Con esas imágenes arrancamos Club de Prensa. Nos acompaña en Washington Alejandro Hernández, bienvenido. Un placer estar aquí, ¿cómo estás? El placer es nuestro, bienvenido a Club de Prensa, tu programa. Gracias, Roberto. Y también está desde Miami otra amiga de Club de Prensa, Gaby Perozo, bienvenida, Gaby. Roberto, como siempre, un placer estar aquí.
El placer es nuestro, Gaby. Empezamos preguntándote directamente por estas imágenes que ha difundido el Pentágono. Son impresionantes. ¿Qué mensajes están lanzando al mundo desde Washington al compartir continuamente estos vídeos de las intervenciones militares de Estados Unidos? Con un mensaje, Gaby, muy claro. Quieren acabar con la capacidad de atacar con drones por parte de los ayatolás. ¿Lo están consiguiendo? Sí, Roberto, es que estamos viendo la guerra en tiempo real. Incluso se dan reportes diarios de al menos 4 minutos en donde el comandante del Comando Central de Estados Unidos no solamente narra lo que ha sido la destrucción casi total del poderío militar que tenían los iraníes, sino que te van relatando, como tú bien dices, a través de imágenes, cada uno de estos ataques que son quirúrgicos. Ellos han dicho que ahora se hace con mirada láser, que ahora no se trata entonces de esos bombardeos extendidos que incluso podían afectar a civiles. Y adicionalmente, Roberto, tienen que hacerlo así porque todavía la maquinaria de desinformación es muy fuerte. Yo he hablado con personas que normalmente no revisan noticias y han asegurado, no, Irán le está dando una paliza a Estados Unidos. Dicen ese tipo de cosas porque en redes sociales tratan de hacer lo contrario, tratar entonces de decir que Irán definitivamente está alcanzando una victoria con estos bombardeos cuando realmente el poderío militar de ellos ha quedado al mínimo. Ahora atacan el tema de los drones y se ratifica entonces lo peligroso que era este régimen para el mundo entero, porque si han logrado resistir de la manera en la que han resistido estos ataques tan profesionales, imagínate lo que hubiesen podido hacer dentro de un año, dentro de 5 años. Nadie hubiese podido someterlos. No hay ninguna duda. Con estos ataques sigue Irán con capacidad ofensiva. ¿Cómo estarían de armados si no hubiese intervenido, como dice Gaby, Estados Unidos? Pero mucha atención, Gaby, Alejandro, a las declaraciones que acaba de dar el presidente de Estados Unidos 3 y 4 minutos de la tarde en Washington. Son las más recientes. Os hago una pregunta a los dos. ¿Busca Donald Trump una Delcy Rodríguez en Irán? Porque hoy mismo, hace minutos, acaba de poner como ejemplo las relaciones de Estados Unidos con la jefe interina del régimen de Venezuela. Dice Donald Trump que tal vez encuentren a alguien como ella entre los ayatolás. Nos está yendo muy bien en Venezuela con el petróleo y la relación con la presidenta electa y nosotros. Tal vez encontremos a alguien así en Irán. Nos está yendo muy bien en Venezuela, dice Alejandro, el presidente de Estados Unidos. ¿Realmente le está yendo bien a Estados Unidos con Delcy Rodríguez? Bueno, en materia económica le está yendo bien porque los hermanos Rodríguez y Delcy a la cabeza, pues sencillamente decidieron complacer a la administración Trump en cuanto a todos los requerimientos económicos que les han hecho en función del petróleo y de la agenda de negocios en Venezuela. En ese sentido les ha ido bien. Donde no les ha ido tan bien es en el tema de avanzar hacia una transición, digamos, democrática. Allí las cosas no han ido al mismo ritmo, pero ciertamente Estados Unidos hoy controla pues el negocio petrolero venezolano, digamos el dinero que entra o que va a Venezuela por la exportación de petróleo primero pasa por un banco o por el sistema financiero americano y bueno, es un control importante, es una tutela fundamental y muy importante que tiene Estados Unidos hoy sobre Venezuela, pues manejando sus ingresos y su petróleo. Fíjate que lo mismo va a pasar en los próximos días con el tema del oro, porque van a reformar la ley de minas y allí hay unas cláusulas y unos puntos importantes que va a dejar de cierta manera el control del tema minero en función pues de los intereses americanos. Alejandro, ¿no deja un poco mal al presidente Trump decir que quiere buscar a una Delcy Rodríguez en Irán porque es una mujer que tiene presos políticos, 515 según Foro Penal, que ha cometido una cantidad innumerable de violaciones a los derechos humanos? Mi pregunta es, ¿cómo puede buscar a una persona así en Irán? Claro que él se refiere a la cuestión económica, ¿verdad? Pues claro, revela, la declaración revela y deja ver cosas, entre esas que el verdadero interés, o el verdadero no, yo diría que el principal interés que tiene Estados Unidos con el asunto de Venezuela
más allá de la democratización, es el tema económico y petrolero. Es una declaración muy importante del presidente Trump. Escuchémosla otra vez. Compañeros, de nuevo, Trump sobre Delcy Rodríguez, porque quiero que escuchen textualmente lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos sobre ella y la posibilidad de encontrar una Delcy Rodríguez en Irán. Estas son sus palabras exactas. Nos está yendo muy bien en Venezuela con el petróleo y la relación con la presidenta electa y nosotros. Tal vez encontremos a alguien así en Irán. Gaby, ¿puede haber una Delcy Rodríguez en Irán, como insinúa Donald Trump? ¿Y quién sería? Bueno, eso está por verse. El presidente Donald Trump ha hablado de varias conversaciones, incluso dentro de esa declaración decía, ya ni siquiera queda nadie por negociar, luego dice que ellos quieren hacer un acuerdo. El tema aquí es que si bien el tema de Venezuela, esta transición no ha sido perfecta, ha sido sumamente efectiva. Obviamente los venezolanos y en general el mundo traga grueso de seguir viendo a Delcy, a Jorge, a Diosdado Cabello en el poder. Pero ¿en qué condiciones están en el poder? Obedeciendo cada una de las directrices de Estados Unidos. Que Venezuela está mejor que ayer definitivamente y parece que mañana va a estar muchísimo mejor. En el caso de Irán es un poco más complejo, pero lograr que Irán comience entonces a negociar sería absolutamente necesario y se trata de una nueva estrategia que podría entonces no implicar las tropas en el terreno porque sería un reclamo muy grande. Si al día de hoy quieren que acabe ya con la guerra y todavía no hay soldados en el terreno, imagínate si él hubiese ido un poco más allá a hacer algún tipo de ocupación en Irán. En la reunión que tuvo el día de hoy en Memphis, habla en teoría del crimen internamente, pero una de las primeras frases que dijo es: ya estamos logrando desmantelar a los regímenes que amenazaban a nuestra región. Y ya se están dando algunas evidencias y algunos informes que son escalofriantes de cómo Venezuela, Irán, a través de China, a través de una cantidad de actores oscuros, precisamente lavaba dinero, mandaba drogas a Estados Unidos. Es decir, se trata de una estrategia no simplemente bélica o por el tema de los recursos. Él está quebrando el poderío criminal de estas naciones que cada vez tenían más fuerza, que cada vez actuaban de manera conjunta, y yo no me atrevería a decir que el interés en Venezuela es petróleo. Ellos podrían mañana quitar las licencias y tener todo el petróleo que ellos quisieran. Ellos están quebrando al crimen organizado y sobre todo a esos enemigos jurados de Estados Unidos que estaban trabajando de una manera súper eficiente con el crimen organizado, pero disfrazado de gobiernos para poder entonces diezmar el poderío dentro de Estados Unidos. Quebrando el crimen organizado, dice Gaby Perozo. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, impidiendo que Irán tenga armas nucleares. También se ha pronunciado sobre eso hoy. Hace minutos el presidente Trump dijo esto. Nos aseguraremos de que Irán nunca tenga un arma nuclear, y no tendrían una si no hubiéramos permitido que el acuerdo de Obama se mantuviera. Hubiéramos tenido armas nucleares hace 2, 3 o 4 años, hubiéramos estado en una posición que nadie quiere estar, y no nos podríamos permitir estar en esta posición. Alejandro, ¿tendría hoy el régimen de Irán armas nucleares si Estados Unidos no hubiera hecho esa intervención, como dice el presidente Trump, a quien acaban de escuchar desde Memphis, por cierto? Bueno, a ver, eso es una pregunta complicada porque la intención, yo creo, de Irán en el fondo sí era construir armas nucleares, pero bueno, digamos que la comunidad internacional desde hace unos cuantos años ha tratado de frenar ese programa que ellos tienen, y evidentemente con esto que ha ocurrido en las últimas semanas, pues ya eso no es una posibilidad e Irán no podrá hacerlo. El asunto es que, bueno, eso ha tenido una serie de consecuencias importantes, como es el tema de, por ejemplo, los precios del petróleo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía la reconocida periodista Gaby Perozo cuando mencionaba que muy probablemente Estados Unidos no va a desplegar hombres en el terreno. Yo no creo que eso vaya a pasar porque implicaría un costo político importante para la administración Trump y eso seguramente no se va a dar. Y bueno, pero el canal, el estrecho de Hormuz tiene que ser reabierto y allí vamos a ver también de nuevo, bueno, la fortaleza
estadounidense, pero probablemente por aire, ¿no? y por mar. Hablando de la comunidad internacional, impresionante la postura de España y del gobierno de Pedro Sánchez. Tanto ha criticado a Estados Unidos que el régimen de Irán ha agradecido al presidente del gobierno español sus palabras en contra de los ataques de Estados Unidos y de Israel, así como están viendo, pegando la fotografía de Pedro Sánchez. ¿Saben lo que es eso? Un misil de ataque. Los misiles de ataque del régimen iraní ahora llevan impresa la cara de Pedro Sánchez. Además, con una frase en inglés que dice "Gracias, primer ministro". Bueno, esas calcomanías están siendo pegadas en los misiles balísticos que los ayatolás lanzan contra Israel por medio de la Guardia Revolucionaria. La cara de Pedro Sánchez. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel difundió el vídeo en redes sociales y le hizo al presidente del gobierno español esta pregunta. Pedro Sánchez, el régimen de los mulas de Irán te da las gracias poniendo tus palabras en los misiles que lanza contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Ten en cuenta que Europa, incluida España, se encuentra dentro del alcance de esos misiles. ¿Qué se siente sabiendo que su rostro está en esos misiles? No ha respondido a esa pregunta el presidente del gobierno. Pero hoy miramos al pasado y recuperamos sus declaraciones recientes sobre el conflicto en Irán. La operación militar de Estados Unidos, que él en más de una ocasión ha dicho no apoyar, y no solo eso, la llegó incluso a tachar de ilegal. Escuchen. De la paz, de respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. ¿Considera ilegal la operación de Estados Unidos? Yo me pregunto si considera también ilegal el programa de misiles balísticos, el enriquecimiento de uranio de Irán, el hecho de que tenga armas nucleares o las violaciones a los derechos humanos del régimen iraní, porque no le he oído hablar de ilegalidad en esos casos. Gaby, ¿por qué? ¿Cómo se explica que un presidente del gobierno, de un gobierno europeo, parezca estar más aliado con los intereses de un régimen como el ayatolá? Bueno, Roberto, a mí me encanta que el rostro de él sea parte entonces de cada uno de los misiles que lanza a targets civiles, porque Irán ni siquiera está atacando a los militares, él está atacando indiscriminadamente a todos los vecinos árabes que puede atacar, tratando de crear el mayor daño. Y él sencillamente decía, Pedro Sánchez, no a la guerra. Bueno, ahí está la paz que él quiere edificar, esta paz llena de misiles y de drones que tarde o temprano van a llegar a España. Y adicionalmente esa gran hipocresía, porque si hay un régimen que viola todos los derechos que pueda tener una mujer, es el régimen iraní, y ellos supuestamente son los más feministas, los que apoyan más a la comunidad LGBT, que serían entonces ahorcados, fusilados de manera inmediata en Irán. Realmente hay demasiada hipocresía. Lo que pasa es que todos ellos trabajan en conjunto. A mí me encantaría que Code Pink, que seguramente le encanta todo lo que dice Pedro Sánchez, que se fue a Cuba, que el próximo viaje lo hagan directico a Irán y que salgan entonces con sus camisas rojas a pasear por las calles de Irán para que vean entonces lo que les va a pasar con esas propuestas o esos apoyos a estos regímenes. Realmente lo hace por un tema electoral. Él quiere lucir como el pacifista del mundo para tratar entonces de tener un poquito más de votos de los españoles, pero le está dando la espalda a quienes los protegen hoy. Y tarde o temprano esa factura también la va a tener que pagar Sánchez. Vaya pacifista, ¿verdad? Un pacifista cuya cara está en los misiles, Alejandro. Bueno, me quedo con la última parte de lo que decía Gaby, que es que todo esto es política interna y populismo interno de parte de Pedro Sánchez y del PSOE para pues mantenerse en el poder. Lo mismo que hemos visto con el tema de Venezuela, con Zapatero, etcétera, etcétera. Entonces, oye, no es nada nuevo, pero es lamentable que
sea la manera cómo se aborda un tema tan serio desde un país como España. Ya vimos lo que ocurrió con el tema de las bases militares, que Pedro Sánchez prohibió el uso a la administración Trump, entre otras declaraciones pues polémicas que ha dado los últimos días. Todo esto, por supuesto, apuntando, insisto, a política interna, al tema electorero y al populismo demagógico en la sociedad española. El presidente Donald Trump informó que, como resultado de las conversaciones con el régimen de Irán, pausó por 5 días cualquier ataque contra su infraestructura energética. Desde Teherán, funcionarios iraníes señalaron que no ha habido diálogo con Washington. El anuncio de Trump hizo que el precio del petróleo de referencia Brent se desplomara luego de varios días por encima de los $100 por barril. Hemos preparado un informe para ustedes. Hemos mantenido conversaciones muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, diría que casi todos. En medio de la cuarta semana de ofensiva en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos señaló que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron reuniones con un interlocutor del régimen de Irán, sin especificar de quién se trata. Trump dijo que espera que en medio de los contactos se encuentren una figura como Delcy Rodríguez en el caso de Venezuela. Poco después de esta declaración del mandatario estadounidense, el presidente del Parlamento iraní dio otra versión. No se han celebrado conversaciones con Estados Unidos y se utilizaron noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel. Más temprano, el mandatario dio instrucciones de posponer cualquier ataque contra las centrales eléctricas iraníes por 5 días, unas horas antes de que se cumpliera el ultimátum que advertía de una escalada mayor si Irán no reabre el estrecho de Hormuz. Desde La Haya, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que 22 países, incluidos miembros de la OTAN, junto con aliados como Corea del Sur y Japón, están coordinando esfuerzos para reabrir la navegación a través del estrecho de Hormuz. Sé que el presidente estaba enfadado porque considera que los aliados europeos y de otros países han actuado con demasiada lentitud. La buena noticia es que desde el jueves un grupo de 22 países, la mayoría pertenecientes a la OTAN, pero también Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, se han unido para hacer realidad su visión de garantizar la libertad del estrecho de Hormuz, abriéndolo tan pronto como sea posible. En lo que respecta al estrecho, lo que debemos hacer es trabajar juntos, estas 22 naciones. La mayoría de ellas pertenecen a la OTAN, pero también las demás que mencioné, para determinar qué se necesita, cuándo se necesita y cómo lo lograremos juntos tan pronto como llegue el momento oportuno para asegurar la apertura del estrecho de Hormuz. Ya está con nosotros Sami Eppel, analista internacional, experto en Medio Oriente y terrorismo. Señor Eppel, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, siempre a la orden. Gracias. Trump habla de 5 días de pausa, pero el régimen iraní dice que no hay conversaciones. ¿Hay o no un acercamiento diplomático o por el contrario, esto ya pinta de ser una confrontación que seguirá extendiéndose en el tiempo? Sí hay una comunicación. La comunicación está haciendo con Mohammad Ghalibaf. Mohammad Ghalibaf es el jefe del parlamento iraní, un protegido de Khamenei, y él es el que ha estado, pero tenemos que entender que lo que hay es una guerra de poder dentro de Irán, porque como se ha resquebrajado el régimen debido a la eliminación de gran cantidad de dirigentes, tanto del grupo religioso como del grupo dirigente y militar, entonces hay un vacío en varias organizaciones y en varios estratos del régimen, y obviamente los está llenando diferentes personajes. Este personaje, Ghalibaf, por cierto, es una persona terrible. Él fue jefe de la Guardia Revolucionaria, fue el alcalde de Teherán cuando las grandes manifestaciones donde murieron cantidad enorme, me refiero a los años pasados, el presidente del parlamento, el supuesto parlamento que existe allá. Entonces, esa es la persona con la que se ha estado hablando.
A pesar de los fuertes golpes a la infraestructura militar iraní, a esas bases estratégicas de misiles, a la Fuerza Armada, a la escasa fuerza aérea que tenía Irán, que está destruida, pues aún le queda al régimen la posibilidad de hacer daño. Ciertamente. Mira, solamente el hecho de que hayan disparado contra la base norteamericana en el Océano Índico, la base de Diego García, con 2 misiles, que uno de ellos llegó, fue destruido antes de causar un daño, pero llegó hasta allá. Son 4.000 kilómetros. Es un cohete de 2 etapas que no se había utilizado antes, ¿no? Es más, ni se sabía que ellos tenían este tipo de armamento. Entonces todavía tienen armamento que se desconoce que existe, no se sabe su capacidad. Este nuevo armamento que se tiene ahora puede llegar a Europa dentro de los 4.000 kilómetros de rango que tiene. Entonces, esto cambia la ecuación desde el punto de vista militar también y demuestra que Irán todavía tiene recursos que puede utilizar. Bueno, y también cuando Estados Unidos pide al Congreso un dinero para seguir esta confrontación y seguir atacando al régimen, pues eso también da una indicación de que el conflicto todavía está lejos de resolverse, ¿verdad? Ciertamente. El conflicto no está resuelto. El presidente Trump, que es un experto en el arte de la guerra, vamos a llamarla ahora, que es el engaño. Él te puede decir una cosa y hace otra cosa, y eso para el punto de vista militar es bueno. O sea, tienes al contrincante siempre desbalanceado, pero tiene sus riesgos también. Uno de los riesgos es que esta guerra continúe y su resolución no sea, inmediata, ni mucho menos a corto plazo. Una de las mayores críticas que ha hecho Estados Unidos, el presidente Trump, ha sido a los líderes de la OTAN, que no han querido vincularse al tema de la ayuda para destrabar el estrecho de Hormuz. Los ha tildado incluso de cobardes, incluso ha dicho que mientras Estados Unidos lo ha hecho, ellos solamente se han quedado mirando. Aquí hay también un cortocircuito entre la OTAN y el presidente Trump que no logra resolverse y que sigue allí medio trabado. Ciertamente, eso siempre existió. Siempre quiere decir, desde que empezó el presidente Trump, en este periodo en particular, ha habido la confrontación con los países europeos que simplemente no se pliegan a 100% a sus políticas. Algunas veces él tiene razón y a veces no tiene razón. En el caso yo creo que por intereses económicos, más que todo, los países de Europa debieron haberse prestado para la apertura del estrecho de Hormuz, no para ir a la guerra contra Irán, que eso no querían, pero por lo menos para la apertura del estrecho.